Gracias por visitar el canal de Sion Guatemala. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook como Sion e Instagram como Sion Guatemala. Y no olvides suscribirte para más contenido que impacte tu vida. Dios te bendiga. Bueno, estamos ya al aire. Dios les bendiga un domingo más. Y esto es Escuela Misionera. El día de hoy vamos a estar platicando el tema número 6 de 12, es decir, estamos llegando ya al 50% de Escuela Misionera. Y el tema de hoy, como lo ven por ahí, vamos a verlo en una portada un poco más adelante, pero el tema para hoy es la evolución de la misión. Y es tan importante, ¿verdad? La escuela misionera no es solamente porque estamos iniciando esta obra que estamos iniciando con escuela misionera. Creo yo que toda iglesia, de hecho, ¿cuándo inició la iglesia, verdad? A nivel teológico, a nivel, digamos, bíblico, hay muchas, por lo menos hasta tres posturas. Yo he escuchado posturas que hay gente que dice que la iglesia comenzó en Abraham. Hay gente, dice otra gente, no, que la iglesia comenzó en Mateo. Y otros más, la gran mayoría se circunscribe a decir la iglesia comenzó en Hechos. ¿Verdad? Sea cual sea, por ejemplo, creo que la tercera es una de las más aceptadas por la comunidad. Y si fuese que la iglesia comenzó en Hechos, no cabe duda que la misión es fundamental, ¿verdad? Una escuela misionera es fundamental para la iglesia porque de hecho fue la temática con la que arrancó. ¿Verdad? El evangelio. Decir que toda iglesia, yo recuerdo que en la sesión pasada, el domingo pasado, yo les decía, a mí me hubiera gustado muchísimo que mi primer encuentro con el evangelio hubiera sido una escuela misionera. Creo que por lo menos del 2005 para acá, bueno, yo nací dentro del cristianismo, muchos me conocen, ¿verdad? Pero mi encuentro con el Señor, así, de ese nuevo nacimiento, mi encuentro personal con el Señor fue ya un poquito más, a pesar de que nací en la escuela, en la cristiandad, en la iglesia, por ahí de los 20, 24 años, tuve el primer encuentro con el Señor y a partir de allí he caminado con el Señor y me hubiera gustado muchísimo recibir un tipo como de escuela misionera, de tal manera que me marcara un norte. ¿Qué necesitamos hacer dentro del Evangelio? Creo yo que después de 15, 20 años de estar en este caminar, creo que mi vida hubiese sido un poco más eficiente, quizá mi caminar cristiano, ¿verdad? Un poco más objetivo, un poco más trascendental, ¿verdad? Y pues al final creo yo que hubiera sido bastante distinta mi vida en la actualidad si en un inicio hubiera entendido de qué se trata el evangelio en mucho de ello, ¿verdad? Y mucho de ello trata también de la misión. Recuerdo que hace 8 días hablábamos un poco de qué necesita la iglesia. La iglesia soy yo. ¿Qué necesitamos para ser una iglesia equilibrada? Hablábamos de tres cosas y hablábamos de adoración, que es entrega, hablábamos de enseñanza, una buena enseñanza, y hablábamos también de la misión, ¿verdad? Hacer misiones. Esto es el equilibrio dentro de la iglesia, ¿verdad? Entonces, tan importante la escuela misionera, ¿verdad? Y quizá viene a raíz de escuela misionera, viene una pregunta a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y cómo esa pregunta que nos hace, nos inquieta a cómo estamos viviendo nuestro cristianismo. ¿Verdad? ¿Cómo estará viviendo el cristiano del siglo XXI su cristianismo? Y viene como aquellas preguntas de selección múltiple que tanto nos gustaban en la escuela, ¿verdad? Y hay dos respuestas. ¿Cómo estamos viviendo nuestro cristianismo? Y hay dos respuestas. ¿Yendo a la iglesia o siendo la iglesia? Hay creo que la gran mayoría de cristiandad, en verdad que podría contestar esa respuesta, podría contestar a esa pregunta, ¿verdad? Con la respuesta yendo a la iglesia, porque en verdad que
Les hablaba yo de mis inicios en el cristianismo y la verdad es que mi vida cristiana se circunscribió en 4 paredes. Toda mi vida cristiana casi que se desarrolló en los primeros años, sobre todo antes de mis 20 años, les comparto, yo era cristiano. Yo por lo menos fui a varias iglesias, 3 o 4 en mis primeros 20 años. Y en verdad que yo decía, cuando me preguntaban, ¿vos qué religión tenés? Pues soy cristiano evangélico, pero en verdad que no era cristiano, no seguía a Cristo. ¿Verdad? De forma adecuada. Yo vivía, mi cristianismo lo vivía yendo a la iglesia. Es decir, que mi momento cristiano de la semana, el único momento cristiano de la semana, era las 2 o 3 horas que estaba dentro de la iglesia. Después, sobre todo en mi periodo como de los 15 a los 20, de lunes a viernes, por ningún lado se miraba que yo era cristiano, sino todo lo contrario. Entonces, creo yo que sí es importante que vayamos como evolucionando en el caminar cristiano de tal manera que nosotros la respuesta que demos a esa pregunta, ¿cómo estamos viviendo nuestro cristianismo? Podamos contestar con mucha determinación, yo soy la iglesia, somos la iglesia. ¿Cómo vivimos el cristianismo? Siendo la iglesia, no solamente el domingo, no solamente en nuestra reunión de Zoom, no solamente más adelante cuando vayamos a hacer la misión, sino siempre. Lunes, martes, miércoles, debemos de ser trascendentales, ¿verdad? Por algo el Señor nos tiene en el Evangelio. A nadie, si nos damos cuenta, no solamente en la Biblia, sino en la historia, el Señor tiene grandes propósitos para cada uno. El Señor no llamó a nadie sin propósito. Todos tenemos un propósito. 1 Corintios 12, perdón, Romanos 12 dice que todos tenemos un don, un talento de parte de Dios, todos, absolutamente todos, y todos necesitamos ponerlo en las manos del Señor para el bien común, ¿verdad? Entonces es interesante que yo, me refiero a a todos nosotros, todos tenemos algo que hacer. Y mucho dentro de lo que tenemos que hacer y de forma conjunta es desarrollar la misión. Yo creo que si todos, si lo hablábamos también hace 8 días, si las iglesias, en vez de reunirse todos los domingos del año, no sé cuántos domingos tendrá el año, pero si agarrara por lo menos la tercera parte de esos domingos, cerrara la iglesia, pusiera buses enfrente de la iglesia y decir, miren, hoy nuestro servicio es hacer la misión, súbanse a los buses, nos vamos a ir a una comunidad y yo definitivamente nuestra comunidad, nuestra nación, los países del mundo serían muy distintos si la iglesia se volcara para el exterior, ¿verdad? Entonces, mucho de esto trata la escuela misionera. Ok, sin más, todo lo que les acabo de hacer es como una especie de prólogo. Estos son los 12 temas de escuela misionera, ¿verdad? Pues ahí les comparto, ¿verdad? El mandato divino, tratamos acerca de las obras. ¿Cuál es el mandato divino? Las obras, no somos salvos por las buenas obras, sino que somos salvos para hacer buenas obras. Eso es importante. ¿Cuál es el mensaje y el modelo para la misión? El apóstol Pablo decía, yo tengo un solo mensaje en la misión. Hechos 20:21 decía, él hablaba acerca de la necesidad de arrepentirse del pecado. Eso es lo que necesitamos nosotros predicar, de volvernos a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el modelo? Pues el modelo, lo decía también Pablo a los filipenses, es no ocuparnos solo de nuestros propios intereses, sino ocuparnos de los demás. De eso trata la misión. ¿Cuál es el poder de la misión? ¿Cuál es la fuente de poder de la iglesia? Es el Espíritu Santo, ¿verdad? Necesitamos tener comunión, conocer al Espíritu Santo y necesitamos replicar el verdadero mensaje del Evangelio. Eso atrae el poder de Dios. Veíamos hace 8 días agentes de bendición, Jonás, ¿verdad? Como un hombre impactó en un pueblo llamado Nínive de más o menos 120,000 habitantes. Un hombre trascendió. Imagínense hasta dónde llegó un hombre a impactar una comunidad entera. Eh, ¿Qué hizo Pablo y Bernabé? Lo vamos a ver en los temas consecuentes. Impactaron en
tanta en el mundo del primer siglo, 2 hombres, solo uno, Pablo, que lo vamos a ver acá, hoy vamos a hablar de la evolución de la misión, pero solo un hombre en estos 3 temas, 7, 8 y 9, el apóstol Pablo fue levantado e impactó a nivel territorial de una manera extraordinaria. Pero no solamente eso, sino dejó más o menos, el Señor la utilizó como pluma para escribir del 50 al 60% del Nuevo Testamento. Lo que Dios puede hacer en un hombre como nosotros es algo extraordinario. Todo basta que nos demos al Señor. Basta, ¿de qué depende? ¿Cuán trascendental voy a ser yo o usted? Va a depender mucho de cuánto nos demos al Señor. Si hay una entrega total al Señor, seguramente va a ser trascendental lo que el Señor haga a través de nosotros, ¿verdad? Ahora, si nuestra entrega es parcial, de repente nuestra trascendencia dentro del evangelio no va a ser muy fuerte. Así que este es un llamado a volvernos al Señor, ¿verdad? Luego vamos a hablar acerca de los medios para la misión. De los medios de la misión hemos invitado a una hermana, lo va a estar compartiendo, principios de la misión. Y por último, vamos a terminar el 13 de junio con testimonio de un misionero o misionera que haya trascendido, ¿verdad? Así que sin más, nos vamos al tema de esta mañana, la evolución de la misión. Tan importante, ¿verdad? Como no sé si lo que ven de este lado, no sé si ven mi mouse, eh, pero creo que sí lo ven. Sí, lo Entonces, vemos. listo. Entonces, este es más o menos un mapa, ¿verdad? De un mapa mundi. Y la misión, digamos que ya lo vamos a ver más adelante. Nosotros estamos por acá en Guatemala, pero el evangelio comenzó acá, más o menos por donde está mi mouse ahorita moviéndose. Comenzó en Israel en el primer siglo, ¿verdad? Comenzó por acá y comenzó a migrar sobre todo al área de Roma, ¿verdad? Que era, pues, en el primer siglo estaba el Imperio Romano, entonces comenzó a moverse al Imperio de Roma y a su paso pasar impactando toda esta área de por acá, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos la comisión, ¿verdad? De impactar en todo el mundo, ¿verdad? Yo anhelo y el día de mañana yo estoy seguro que va a ser una realidad en la medida que vayamos creciendo como obra. El Señor ahí nos está abriendo puertas en muchos lugares y sería lindo que alguno de nosotros, más de alguno, pueda, yo conozco algunos movimientos misioneros de Latinoamérica y la vez pasada me dijeron, mira, necesitamos misioneros para 3 países. Era para España, para Bélgica y para Inglaterra. Lo único que pedían es que conociera el idioma del país destino, ¿verdad? Obviamente el país de España estaba lleno porque la gran mayoría de nosotros pues habla español, ¿verdad? Pero para Bélgica pedían, por lo menos para Bélgica e Inglaterra pedían mucho inglés, ¿verdad? Y qué lindo el que el día de mañana uno de nosotros pueda ser enviado, nosotros les pagamos el pasaje, les pagamos allá su estadía y que puedan irse a estar allá alguien, dependiendo, sobre todo si es soltero, unos 6 meses, ¿verdad? Para aquellos que somos casados, de repente unos 2 meses, unos 3 meses en poder hacer la misión. Eso es algo maravilloso. Yo le pido al Señor que nos abra esas puertas y para aquellos que anhelamos ese tipo de trascendencia. Es bueno decir, Señor, como dijo Isaías en el capítulo 6 de su libro, heme aquí, envíame a mí, pero también ser consecuentes y decir, bueno, yo anhelo hacer la misión y me voy a poner a aprender idiomas, ¿verdad? Español, inglés, yo les comparto, yo estoy estudiando portugués. ¿Por qué razón? Porque el día de mañana de repente hay una obra en Portugal, hay que ir a hacer una misión a Brasil y ¿qué se necesita? Pues aprender portugués. Amén, yo voy, mi esposa también está aprendiendo portugués, mi hija también y entonces nos vamos como familia a hacer la misión, ¿verdad? Entonces es algo que necesitamos entender cuál es la evolución de la misión. Primero, cuál es la misión y luego cuál va a ir siendo su evolución de tal manera que crezcamos, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí,
Pues nos introducimos en el libro, dice, durante sus últimos días en la tierra, Cristo fijó con claridad en sus discípulos el enfoque de la voluntad de Dios de redimir a la humanidad, ¿verdad? Él comisionó, dice, a estos primeros líderes de la iglesia para ser discípulos en todas las naciones, ¿verdad? Ese fue el cierre de Mateo 28, 19, 20. Id, hagan discípulos, bautícenles, predíquenles, ¿verdad? Así que de eso trata mucho Sión, de ir, vamos a salir, ¿verdad? Y entonces, y al hacer esto, él pasó esta gran responsabilidad y privilegio a su iglesia entera. El libro de Hechos describe el papel y las estrategias de la iglesia para la evangelización del mundo conocido. Un testimonio dinámico, había poder del Espíritu Santo, unanimidad en la cristiandad, habían señales acompañando la predicación del evangelio, pero también había persecución y equipos misioneros fueron elementos usados por Dios para desarrollar esta labor. Creo yo que eso es algo que nosotros debemos de estar dispuestos, de hecho lo vamos a ver un poco el día de hoy y poder considerar que quizá mucho de la persecución o de pruebas o de tribulaciones que el Señor permite no solamente es para que nosotros desarrollemos carácter, sino para que nosotros podamos llegar a otros lugares, ¿verdad? Si yo no hubiera estado dentro de un hospital pasando una tribulación por meses enteros, yo no hubiera podido llegar a impactar, o el Señor no me hubiera usado para impactar a personas en ese momento que estaban ahí en el hospital necesitadas. Así que debemos de ser consecuentes y decir, mucha de la tribulación que pasamos tiene un propósito, no solamente para mí. Creo que toda persona debiera de ser bastante, digamos, estratégico. Toda iglesia, sobre todo, debiera de ser bien estratégica y considerar, estamos puestos geográficamente en este lugar, no por la comunidad, por la comodidad del lugar, porque el lugar está muy bonito, hay buen parqueo, buen aire acondicionado, bonita pantalla, no hay mucho tráfico. No, estamos en ese lugar porque alrededor de ese lugar hay necesidad, ¿verdad? Y entonces necesitamos ser bien, con ojos bien abiertos cuando recibamos bendiciones. Hablábamos también, y lo vamos a seguir hablando, parte de la bendición que recibimos, volvamos la semilla y comenzar a ver en dónde, en mis alrededores, en dónde hay un necesitado y comenzar a impactar. Creo que de eso trata mucho, no solamente Sion, sino el Evangelio. Entonces, el texto base que vamos a usar para esta mañana es Hechos 1, 6 al 9. De hecho, de aquí surge la visión para esta obra de Sion, ¿verdad? ¿De qué trata Hechos capítulo 1? Pues Hechos capítulo 1, si ustedes ven en la Reina Valera lo titula La promesa del Espíritu Santo. Y por allí escribe el Lucas, ¿verdad? El autor de Hechos, y comienza a decir desde el versículo 1, un texto del 1 en adelante, él comienza a referirse de que él escribió todo acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñarse. Le hace una dedicatoria a Teófilo, ¿verdad? Y luego dice ya un poco más avanzando por ahí en el versículo 4 y dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, que era la venida del Espíritu Santo, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Eso es el versículo 1 y aquí en pantalla ya está el versículo 6. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, imagínense esa escena, Jesús a punto de partir, Jesús a punto de ascender, estaba él en un lugar, ¿verdad? Y alrededor de él había un grupo de discípulos. Y lo que le preguntan al Señor es, Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? La pregunta de los discípulos era, si el Señor como Mesías iba a restaurar el reino de Israel. Acuérdense ustedes que en el primer siglo
pues era el Imperio Romano quien sojuzgaba todo este lugar. Entonces los discípulos estaban orientados a preguntar, Señor, ¿vas a volver a traer el reino de Israel de tal manera que nosotros ya no seamos gobernados por el Imperio Romano, sino sea Israel quien gobierne, como en el tiempo de David, como en el tiempo de Salomón, que no solamente gobernaban el territorio de Israel, sino gobernaban a nivel territorial mucho más, ¿verdad? Esa era la pregunta. Creo que era una pregunta con tintes un tanto políticos, ¿verdad? ¿Vas a traer el reino de Israel en este tiempo? Y versículo 7, y Jesús les responde y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Y este es el versículo fundamental de este tema y también el que marca la visión de Sión, ¿verdad? Las últimas palabras, el último mandamiento dicho por el Señor Jesucristo antes de ascender, me parece que debiera de ser este último mandamiento debiera de ser sin agregar más palabras y sin dar oportunidad para discusión de la respuesta que él dio. Él ascendió a los cielos esperando la completa obediencia de sus seguidores, ¿verdad? Así que este último mandamiento que él da se circunscribe al desarrollo de la misión que como sus seguidores deberíamos de realizar, ¿verdad? Esta debiera de ser un punto de partida para toda la iglesia a nivel mundial, ¿verdad? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces una vez ustedes reciban ese poder, una vez ustedes reciban ese impulso, van a ser testigos del Evangelio en 4 áreas fundamentales. Les dice en ese momento, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo aquí del lado izquierdo les puse un mapa, más o menos ahí para que entendamos en dónde debía digamos, a estos discípulos que recibieron el impacto del Espíritu Santo, en dónde debían desarrollar la misión. Primero la debían de desarrollar, dice en Jerusalén, es este círculo amarillo, así como está subrayado en amarillo, vemos el círculo amarillo. La misión debía de comenzar en casa. La misión debe de comenzar de dentro para afuera. ¿Verdad? Así que eso es importante. Yo creo que el día de mañana está bien, lo dije hace unos momentos, qué lindo que de repente viene y hacemos una misión y nos vamos a un grupo de Sion a Europa. Qué bueno, eso lo vamos a hacer primero Dios, pero primero debe de comenzar en casa, de puertas para de dentro para afuera, primero. Y yo creo que esto es a nivel personal. También, no solo conmoción, primero hagamos un impacto acá, en Guatemala, en la ciudad de Guatemala. A nivel personal, todos debiéramos estar diciendo, yo anhelo trabajar e impactar mi territorio de Guatemala, pero antes yo, como persona individual, mi Jerusalén es mi hogar. ¿Por qué el Señor les dice, deben ser testigos en Jerusalén? Porque en Jerusalén estaba el hogar de cada uno de ellos. Así que el Evangelio, yo como misionero debo de comenzar en mi hogar, debo de comenzar en mi familia, debo de comenzar a voltear a ver a los necesitados de mi familia y pedirle al Señor por ellos, interceder por ellos, de la bendición que reciba, volver la semilla y poder bendecir a cada uno de ellos, de tal manera que la misión en nuestra vida también sea de dentro para afuera, como lo fue en ese momento. Entonces, luego ellos de impactar en su Jerusalén, ellos impactaron en Judea. ¿Verdad? Ya no es el círculo amarillo, sino es el círculo verde. Ya la misión comenzó a crecer. Luego dice, deben de también de llevar el evangelio a Samaria. Y a Samaria, si se dan cuenta, ya es un círculo mucho mayor. Es alguien que ya no solamente está impactando su familia, no solamente estamos impactando en Guatemala, sino también ya como Sion, como obra, estamos apoyando a una iglesia en Colombia, estamos mandando bendición a una iglesia de África y luego dice hasta lo último de la tierra. Ya es todo el mundo, ¿verdad? Qué lindo esa evolución, ¿verdad? De eso trata este tema. Un poco
¿Cuál es para que puedan entender quizá en una sola diapositiva de qué va a tratar este tema, ¿verdad? Que nos sirva esto más o menos como de índice, ¿verdad? Entonces, de poder considerar el cumplimiento de Hechos 1:8, ¿verdad? Ese, ese mandato de recibiréis poder. Vas a recibir una nueva capacidad en la medida que tengas que el Espíritu Santo impacte en tu vida. El Espíritu está siempre dispuesto, ¿verdad? En la medida que tú dejes que el Espíritu Santo impacte en tu vida, vas a comenzar a ser testigo del Señor, un verdadero testigo de Él. A mí me sorprende mucho que en Juan capítulo 5, hablando acerca de los testigos de Cristo, menciona dos elementos que debemos de tener como testigos de Cristo. Esto es algo bien importante y de repente después lo podrían ir a leer un poquito. Porque vamos a recibir impacto del Espíritu Santo para ser testigos. ¿Qué elementos tiene un testigo de Cristo? Tiene dos. Uno, tiene Espíritu Santo. Y dos, tiene enseñanza, tiene Biblia, tiene palabra, ¿verdad? Es importante que como testigos del Espíritu, del Evangelio, ¿verdad? Testigos de Cristo, podamos tener esa llenura del Espíritu Santo en nuestra vida y podamos avanzar, ¿verdad? Eso le hablaba yo a una hermana el domingo pasado, me decían, con ese anhelo de crecer dentro del Evangelio, yo le decía, mira, métete a la Biblia. Estudiarla. No, si nunca has leído, léela. Yo siempre en las reuniones en las que estoy, siempre trato de preguntarles qué libro de la Biblia estás leyendo. Siempre necesitamos estar ahí leyendo un libro de la Biblia. Ahora está muy fácil, vemos planes en las aplicaciones, planes de la Biblia. Acerquémonos más a la Biblia, de tal manera de poder ser verdaderos testigos, porque si no tenemos Espíritu Santo y no tenemos Biblia, vamos a hacer un grupo de altruistas. Vamos a llevar comida, ropa, medicina. Pero si no hay Espíritu Santo y palabra, no vamos a poder llevar mucho más que eso, ¿verdad? Así que pues, necesitamos llenarnos. Entonces, la literalidad de Hechos 1:8 se cumplió en la Biblia. Y esto debe de ser para nosotros una aplicación de decir, bueno, ya se cumplió, pero se debe de seguir cumpliendo porque nosotros tenemos nuestra propia Jerusalén, nuestra propia Judea, nuestra propia Samaria, nuestros propios límites territoriales, el Señor los ha establecido. Entonces, el impacto ya en Hechos fue alcanzado Jerusalén en Hechos 1 y 2. Luego fue alcanzado Judea en Hechos 8. Luego vamos a ver rapidito cómo el evangelio llegó a impactar Samaria y luego cómo el evangelio salió a las naciones, ¿verdad? A partir de Hechos 10, que fue alcanzado el primer gentil de la historia, ¿verdad? En esta nueva dispensación, y luego en Hechos 13 cómo se abrió la primera misión para el mundo, ¿verdad? Así que sin más, nos vamos rápido. La misión en Jerusalén. ¿Qué pasó en la misión en Jerusalén? Vamos a leer algunas citas para poder analizar qué pasó en la misión en cada uno de estos territorios. Si no logran copiar lo fundamental, de todas formas, yo voy a mandar así como lo están viendo. Nada más termine la temática, vamos a estar enviando am, esta presentación tal cual la ven al grupo de WhatsApp. Si alguien no está en el grupo de WhatsApp de Sion Anuncios, ¿verdad? Lo vamos a platicar al final de tal manera que nos dejen ahí sus números y así de una vez los metemos, ¿verdad? Así que la misión en Jerusalén, Hechos 1:12. Leemos 1:12 en la Nueva Traducción Viviente y el 14 en la Reina Valera. Dice, después los apóstoles regresaron del Monte de los Olivos a Jerusalén. ¿Por qué a Jerusalén? Porque allí recibieron la instrucción de que no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre. Entonces dice, cuando llegaron, subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban. Estos son los nombres de los que estaban presentes. Estaba presente Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hijo de Santiago. Versículo 14, Reina Valera 60. Todos estos perseveraban unánimes
Es decir, que había, no solamente estaban juntos, sino había unanimidad, es decir, que había un mismo pensamiento. ¿Qué mismo pensamiento habrán tenido en ese momento? Seguro era, esperemos la promesa del Padre. Quizá uno al otro se alentaban, ¿verdad? Mira, esperemos, mira. Algunos estudiosos dicen que pasaron 10 días entre el ascenso y la venida del Espíritu Santo. De repente al tercer, al cuarto, al quinto día, puede ser que alguno, pues no lo dice la Biblia, ¿verdad? Solo estamos quizá pensando, ¿verdad? En voz alta, de repente Tomás, el incrédulo, por ahí se estaba como desesperando, mira, ya al cuarto, quinto día, mira, ya no pasó nada, y de repente un Pedro le decía, mira, espérate, si el Señor lo prometió, lo va a cumplir, esperemos. Y entonces todos, dice, todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Si algo hacían todos juntos, es que estaban, además de con un mismo pensamiento, estaban en oración y ruego. Algo que necesitamos hacer es orar juntos. ¿Verdad? De hecho, les invito para de una vez seguir aplicando esta palabra, les invitamos a las noches de oración. Han sido maravillosas, nos juntamos a orar un grupo de hermanos, comenzamos a darle gracias al Señor, oramos por Guatemala, oramos por la iglesia en Guatemala, oramos por Sion y oramos por las necesidades específicas todos los viernes de 9 a 10:30, por favor. Estemos todos juntos. ¿Por qué la iglesia de la misión en Jerusalén fue exitosa? De aquí de eso se trata de esto. No solo que podamos entender qué pasó en la Biblia, cómo fue impactada Jerusalén, sino de aquí podamos nosotros traer principios. ¿Por qué la misión de Jerusalén fue exitosa? Saquemos esos principios. Y uno de los principios que yo puedo sacar de aquí es había unanimidad. Además de unanimidad, todos estaban juntos en oración. Cuán trascendental va a ser nuestra misión como grupo va a depender de cuán juntos estamos y cuánto estamos orando todos juntos, ¿verdad? Así que, por favor, no nos dejen solos en esto, sigamos orando juntos, pero sigamos avanzando adelante. Luego la promesa se hizo realidad. ¿Verdad? La venida ya no fue promesa. Hechos 1 es la promesa del Espíritu Santo. Hechos 2 es la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos otra vez unánimes juntos. Seguía la unidad. ¿Por qué la iglesia a nivel mundial ha perdido mucha trascendencia? Porque ha faltado mucha unidad, ¿verdad? Ahora, lastimosamente, qué sé yo, puede haber quizá mucha competencia, y creo yo que la iglesia es una sola, aunque estemos en distintos techos, quizá de repente con una doctrina, puede ser en algún sentido, puede ser que, por ejemplo, alguien diga aquella iglesia no se cubre y nosotros sí, o aquella iglesia celebra la Navidad y nosotros sí, por mencionar cosas secundarias. Eh, ha resultado en divisiones dentro de la iglesia. Y en tanta división y tanta división y tanta división, la iglesia ha ido perdiendo unidad y por ende ha perdido fuerza, ha perdido trascendencia. Yo creo que necesitamos promover la unidad, ¿verdad? Entonces dice, cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba. No sé si se pueden imaginar esta escena. Y dice, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. A cada uno le estaba dando una impartición espiritual. El Espíritu Santo algo impartió en mí, pero algo distinto quiere impartir en Ceci, algo distinto quiere impartir en Gabrielito, en hermana Patty, en Jocelyn, en nuestra hermana Clarita, en Jamie, en Abraham, en Miguelito, ¿verdad? En doña Clarita, en hermana Patty, algo distinto el Espíritu Santo ha ido impartiendo en cada uno de nosotros, ¿verdad?
y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Es que judío no se refiere a un israelita, ¿verdad? Judío es la religión, ¿verdad? Entonces, por eso dice, eran judíos de muchas naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Es decir, que cuando ellos recibieron esta impartición del Espíritu Santo, no es que comenzaron a hablar en lenguas angelicales como muchos hoy en las iglesias, ¿verdad? Que alguien comienza a hablar en lenguas antes de profetizar, puede ser, pero aquí comenzaron a hablar idiomas. ¿Verdad? Como que viene una impartición espiritual y de repente yo me levanto hablando portugués. O por ahí se levanta alguien hablando francés, alguien se levanta hablando inglés, alguien se levanta hablando italiano, ¿verdad? De tal manera que esta impartición, esta capacidad que trajo el Espíritu Santo sobre los cristianos del primer siglo sirvió de tal manera que ya con el idioma a donde iban a ser enviados, ellos podrían, ellos tendrían la facultad de trasladar el mensaje del Evangelio. Así que, hermanos, eh, yo estoy seguro que Sion va a ser un movimiento misionero extraordinario. De hecho, parte de nuestra visión, que poco a poco lo van a ir dando a conocer, es eso, recuperar el movimiento del cristianismo. Vamos a abrir una serie, esta serie es Escuela Misionera, después es probable que vayamos abriendo otra serie de por qué Sion, ¿verdad? Y poder enseñar mucho acerca de Sion, de lo que el Señor nos ha dado, de tal manera que podamos desarrollar identidad y decir, hermano, mire, yo quiero ser parte también de este movimiento, ¿verdad? Ahí vamos a abrir mucho los canales de tal manera que también sean parte de nosotros y que puedan considerar, ver cómo estamos trabajando. Ahorita estamos en fase de planificación, en fase de mandar a hacer un montón de cosas que necesitamos para la misión, ¿verdad? Y algo que necesitamos es ser bien consecuentes y decir, bueno, aprendamos que hayan de repente dentro de Sion hayan personas hablando también otros idiomas, o de repente alguien dice, mira, yo más o menos sé una lengua, una lengua vernácula de Guatemala, ¿verdad? Y qué sé yo, cachiquel o algo, ¿verdad? Porque qué lindo el poder decir, bueno, yo tengo un conocido, uno de persona ahí que trabaja en sociedades bíblicas que estaban traduciendo las nuevas Biblias al cachiquel. A la qué lindo, digo yo, que pueda gente ser tan trascendental también a través de los idiomas dentro del Evangelio, ¿verdad? Qué lindo. Sigamos. Hechos capítulo 2. Entonces, Hechos 1 fue la promesa, Hechos 2, la primera parte se cumplió, la venida del Espíritu Santo, y entonces ya Pedro lleno del Espíritu Santo, hablábamos a través de temas previos, que Pedro nunca más volvió a ser igual. Si ustedes hacen un análisis del Pedro de los Evangelios al Pedro de Hechos, es muy distinto. ¿Por qué razón? Porque Pedro había sido impactado por el Espíritu Santo. Alguien que es impactado por el Espíritu Santo nunca jamás puede ser igual. Por más que de repente peque, ya no puede ser igual, porque ya alguien que haya sido impactado por el Espíritu Santo y peca, luego se siente mal. Pasan días que se siente mal, entra una especie de contrición así interna, que uno no se siente bien, uno dice, "Ay, ¿cómo es posible que haya hecho eso? ¿Por qué permití llegar hasta ese punto?" Nadie puede ser igual. Nadie se puede deleitar en el pecado de una manera, por más que el pecado, la tentación es vendida como deleite, nadie puede deleitarse de esa forma y una vez ha sido impactado por el Espíritu Santo porque sabe que algo malo está haciendo y sabe que eso que está haciendo puede traer una consecuencia. Pero además, ese es como el sello del Espíritu Santo que nos atrae, ¿verdad? Con lazos de amor y ahí nos va tomando, jalando nuestro corazón, nuestros pensamientos, y ahí nos va hablando y diciendo, este es nuestro lugar. Yo recuerdo que así en 20 segundos les comparto
un punto de mi testimonio. Yo recuerdo que cabalmente cuando les decía al inicio que parte de mi cristiandad, de los 15, quizás hasta los 25 o 24 por ahí, por más que vivía dentro de la iglesia, no era parte de la iglesia, ¿verdad? Solo iba a los cultos y hasta ahí se acababa mi cristianismo. Entonces yo tomaba, fumaba y demás, ¿verdad? El tema es que una vez mi mamá estaba en un ensayo en una iglesia llamada Maranata y me dijo, mijo, venime a traer al ensayo. Yo andaba en malos caminos y recuerdo que me llevé a mis amigos. Era un sábado en la noche, íbamos a salir, como bien dicen por ahí, ¿verdad? De parranda. Y entonces tenía que ir a traer a mi mamá antes de la parranda, fui a la iglesia y entonces cuando llegué a la iglesia, pues entré yo a la iglesia, pero le dije a mis amigos, muchachos, espérenme acá, ahorita vengo, solo voy a entrar a traer a mi mamá. Cuando entré obviamente, ¿verdad? Entrar a la iglesia, atravesé la puerta, todos los hermanos, además que esta iglesia era una iglesia linda, ¿verdad? Estructural, físicamente hablando, todos los hermanos estaban del ensayo de alabanza, estaban en el altar, estaban ministrando al Señor en un momento de adoración, pero había tal impacto que yo entré a la iglesia, iba a ir a llamar a mi mamá, pero hubo un impacto en mi vida tan fuerte que yo me tuve que sentar en una silla ahí en un lugar oscuro porque estaba apagada todas las luces, solo las del altar. Me senté en esa oscuridad y comencé a llorar como un niño, porque oía la voz del Espíritu Santo que me decía, este es tu lugar, te estoy esperando, este es tu ambiente. Entonces, eso es lo que produce el Espíritu Santo, ¿verdad? Por más que estemos lejos, es esa atracción, ¿verdad? Entonces nunca alguien que recibe al Espíritu Santo nunca más puede ser igual. Y ese fue Pedro, ¿verdad? Que Pedro con esas debilidades que él tenía en los evangelios, él lleno del Espíritu Santo, él se levantó, como dice acá. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló, y a partir de allí predicó. El apóstol Pedro lleno del Espíritu Santo y la sustancia del primer mensaje en Jerusalén. Estamos estudiando la misión en Jerusalén. Miren cuál fue esta sustancia. Y dice, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. La hora tercera, haciendo la conversión, eran las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Me salto al 19, daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Este fue el primer mensaje de alguien, además del Señor Jesucristo, evidentemente, ¿verdad? De alguien lleno del Espíritu Santo, y parte digamos, de la sustancia del primer mensaje conllevaba, como dice aquí en rojo, un mensaje escatológico. Qué tremendo, ¿verdad? Porque él estaba hablando a varones judíos que en ese momento había una invitación para ellos, ¿verdad? Una invitación a unirse al movimiento cristiano. Y parte de la sustancia de ese primer mensaje es un mensaje escatológico. Mira, hay algo después de la muerte, ¿verdad? Hay una vida después de la muerte, hay un juicio que nos está esperando a todos, ¿verdad? Entonces, él comienza a hablar acerca de un mensaje escatológico, ¿verdad? Y un mensaje escatológico. Aquí puse yo doctrina acerca del final de los tiempos y el destino del ser humano, ¿verdad? De tal manera, él poder comenzar a llamar la atención de estos judíos, pero sigue la sustancia del mensaje, del primer mensaje. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.
Además de un mensaje escatológico, fue un mensaje soteriológico, es decir, ¿qué es soteriología? Es la doctrina referente a la salvación. ¿Saben por qué me llama mucho esto la atención? Porque aquí Pedro no les pasa el tráiler a los judíos, no les comienza a decir se van a condenar, hay un infierno, hay un Hades que les está esperando, hay un juicio, se van a condenar. ¿Por qué digo esto? Porque en el día de aquí estamos sacando nosotros principios para desarrollar en la misión y nosotros debemos de llevar un mensaje de esperanza más que un mensaje de condenación. Debemos de llevar un mensaje de esperanza. ¿Quién va a aceptar al Señor con un mensaje de condenación? Yo he escuchado, de hecho no hace mucho, estaba viendo por ahí en las redes, pues ahora se ve de todo en las redes, pero había alguien que estaba por ahí evangelizando con un parlante en un parque, pero estaba dando como una palabra más que de esperanza. La gente en problemada, quizá en el parque, la gente pasaba quizás sin trabajo, sin dinero, sin esperanza, sin propósito en esta vida y encima están oyendo un mensaje de condenación. ¿Quién se va a convertir así? Es un mensaje que no es relevante. La gente necesita esperanza, necesita cambiar, sí, pero primero necesita esperanza. Todos necesitamos cambiar. Es más, yo necesito cambiar. Estamos en procesos de cambio. Pero necesitamos esperanza. Es el Espíritu Santo quien nos cambia, no es un mensaje. Yo no puedo estar apuntando el pecado de alguien. Mira, te tenés que, de repente, mi forma de evangelizar, tenés que dejar de hacer eso. Eso no le agrada al Señor. ¿Quién va a verdaderamente convertirse de esa forma? Necesitamos trasladar un mensaje de esperanza y decir, mira, en Dios hay esperanza. En Dios puedes hacer proezas. En Dios ese gigante que no has podido vencer va a caer y comenzar a trasladar ahí la esencia de David y Goliat. David en sus fuerzas naturales no hubiera podido vencer a ese gigante, pero Dios en él la cosa cambió y entonces a partir de allí la persona va entendiendo el mensaje y decir, esto es lo que yo necesito para mi vida. Necesito a Cristo a mi vida. Esto es lo que da esperanza. Entonces dice, al oír esto, me gustó mucho el considerar esto, que después del mensaje de esperanza, estos judíos, dice, se compungieron de corazón. Qué lindo. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y entonces dio la puerta para que Pedro les dijera lo que dice acá, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Imagínense, entonces la iglesia aquí pasó de ser 120 a 3,000. Y con el segundo mensaje pasaron a llegar a ser casi 10,000, ¿verdad? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en la Santa Cena, en las oraciones. Qué lindo, la unidad de la iglesia, ¿verdad? Este solo lo leo para terminar la misión en Jerusalén. Y dice, y por la mano, ya me salto a Hechos 5, 12, 16, ¿verdad? Muchas señales y maravillas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Por qué el pórtico de Salomón? Se dice que este pórtico rodeaba el atrio de los gentiles en el templo, ¿verdad? Por eso es que era un lugar puntual para ir a orar, para ir a, no solo a orar, sino a predicar, perdón. Versículo 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos para que al pasar Pedro, ese hombre que en Mateo capítulo 18 el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. Ese hombre que negó al Señor Jesucristo hasta 3 veces. La trascendencia de este hombre fue tal, el impacto del Espíritu Santo en él fue tal que ponían a estos enfermos en las calles, ¿verdad? En las camas, en los lechos, para que cuando este hombre pasara lleno del Espíritu Santo, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Qué cosa más tremenda. ¿Dónde puede llegar un hombre lleno del Espíritu Santo? Eso es lo que necesitamos.
Por eso es que miren, yo les repito nuevamente, necesitamos ser fuertes en la oración. Necesitamos antes de salir, por eso es escuela misionera, para capacitarnos antes de salir. Por eso son las noches de oración antes de salir, porque necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, porque estoy seguro que cuando salgamos el día de mañana va a haber uno de los que estamos acá, de repente Danielito Morales, y el Señor le va a hablar a su corazón y le va a decir, mira, aquel hombre que está allá de rojo, le va a desnudar su vida y le va a decir, mira, se separó de su esposa, de sus hijos, no tiene esperanza, además está enfermo. Anda a decirle que para él hay una oportunidad y que es tiempo de que se vuelva al Señor, que es tiempo de que se vuelva a su familia, que yo tengo planes para con él y que el propósito del por qué él ha sido atacado es este. Y entonces viene Daniel lleno del Espíritu Santo y va a llegar con ese varón y le va a decir, mira, no te conozco, pero esto te dice el Señor. Y entonces ese hombre va a comenzar a llorar y decir, qué tremendo, él no me conoce y me vino a decir mi vida. Necesitamos eso, pero eso no va a suceder si antes no somos llenos del Espíritu Santo. Necesitamos esa llenura para no estar dando como palabras así, imaginándonos. Yo recuerdo que una vez estaba en una administración en determinado lugar y una persona llegó a orar por mí y de repente él, no sé si estaba tratando como de profetizar, pero me dice, mira, como dándome una profecía, mira, el Señor te vio aún en esos momentos cuando querías suicidarte, el Señor estaba pendiente de tu persona. Y yo decía, dentro de mí va a bajar libros. Yo decía, ¿cuándo me quería yo suicidar? ¿No será que se confundió? Eh, yo estaba metido con el Señor y más bien me sacó. Yo decía, Dios mío, qué día me quise suicidar. Después llegué a la conclusión y dije, no, hombre, él no sabe, que él está inventando cosas. Yo no soy esa persona. ¿Por qué? Porque él estaba inventando. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo para que no suceda estas cosas. Entonces, y aún en las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. Ok, la misión impactó en Jerusalén. Avanzo para ir compresionando. La misión también impactó en Judea. Ya veníamos de Hechos 5, Hechos capítulos 6 y 7. Es algo extraordinario, ¿verdad? La iglesia crece, se levanta Esteban de una manera extraordinaria. Luego también matan a Esteban y dice en Hechos 8:1, Saulo persigue a la iglesia y Saulo, que es Pablo, ¿verdad? Consentía su muerte. ¿Qué muerte? Pues la muerte de Esteban. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo por los apóstoles. Así que la persecución fue una excusa, fue algo que el Señor usó para esparcir la comunidad de Jerusalén e impulsó el primer alcance misionero de la iglesia. ¿Verdad? Considerando textos como el que dice Romanos 8:28, ¿verdad? Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayuden a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que Dios se vale de su soberanía para que a través de cualquier situación, aún en persecución, en tormentas, su obra alcance a los perdidos. Esto es algo a considerar. Voy a poner de que amamos mucho a hermana Sonia. ¿Por qué hermana Sonia fue movida de la capital a Shela? Seguramente hay un propósito de Dios que Dios quiere usar, no solamente a hermana Sonia, sino a su familia para poder ser trascendental en este lugar. Porque doña Clarita fue tomada de la capital y en este momento está en Petén, porque hay un propósito de parte de Dios. Dios es un Amén. estratega y nosotros somos agentes de bendición, como lo veíamos en el tema pasado, como Jonás. Somos agentes de bendición ahí, donde quiera que estemos, ¿verdad? Así que es importante que consideremos y no decir lamentarnos y lejos de ver todo como que en el propósito de Dios a nivel macro, muchas veces decimos, ay, Dios mío,
ahora el Señor me trajo acá y yo hubiera preferido estar en aquel lugar y lejos de comenzar a ver el propósito de Dios a través de nosotros, vemos nuestro propio propósito. Ah, la gran, pero es que yo quería hacer algo en la capital, todavía me faltó hacer esto, me faltó hacer lo otro y el Señor nos dice, no, tu lugar y tu momento es acá. Todo lo que yo propicié en tu vida fue para que te movieras acá, porque tengo un propósito con tu vida que hagas en este lugar y en este tiempo. Así que dice la palabra que Dios preparó de antemano las obras que nosotros tenemos que hacer. Y muchas veces esas obras son, digamos, abiertas en nuestra vida a través de la persecución. Como les dije yo al inicio, yo no hubiera llegado a predicar al hospital si no hubiera tenido una tribulación que me tocó ir al hospital, ¿verdad? Es algo que a considerar. Algo hay, algo tenemos que hacer de parte de Dios a donde quiera que vayamos. Ok, vamos, la misión en Samaria. Vamos terminando ya. Hechos capítulo 8. Ya los apóstoles, sobre todo Pedro, fue usado para impactar en Jerusalén. Y luego Pedro fue enviado a Roma, ¿verdad? ¿Y quién se levantó en Jerusalén? Porque la misión tenía que seguir creciendo en Jerusalén. Se levantó Santiago, el hermano de Jesucristo, ¿verdad? Así que nosotros estemos donde estemos, hay algo que hacer, ¿verdad? En Samaria, ¿qué pasó en Samaria? Dice Hechos 8, hay una extraordinaria narrativa que solo vamos a tomar algunas partes, ¿verdad? Predicación del Evangelio en Samaria y sus evidencias. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Y este Felipe quién era? Felipe no era un apóstol de los 12. Felipe fue uno de los que fueron levantados en Hechos 6 como Esteban. Era un servidor, ¿verdad? Pero por las situaciones, Felipe dice acá, fue a Samaria y él estando en Samaria, lejos de lamentarse, de decir, a la araña, no estoy en Jerusalén, él dijo, bueno, estoy en Samaria y en Samaria si algo voy a hacer es que voy a predicar a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y además de oyendo, viendo las señales que hacía. Necesitamos recuperar las señales. ¿Qué hacemos para recuperar las señales? Dice, y estas señales acompañarán a aquellos que creen. Necesitamos, hermanos, aumentar nuestra fe de tal manera que las señales nos sigan y de repente el Señor nos usa para orar por alguien y es sano. El Señor nos usa para liberar a alguien y había un demonio que lo había estado persiguiendo toda su vida y es liberado. Estas señales nos tienen que seguir. Dice, otra señal, hablarán nuevas lenguas. Tomarán en sus manos las serpientes y no les van a hacer daño. Necesitamos que las señales nos sigan. Entonces, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella gran ciudad. Un hombre, como en su momento Jonás impactó en Nínive, solo un hombre entendiendo el evangelio, que el evangelio no se trataba solo de él, sino de lo que Dios puede hacer a través de él. Se levantó Felipe en Samaria y llevó la salvación a Samaria. Qué cosa más linda. Y entonces dice, y miren, entonces ellos dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio de Dios y el nombre de Jesucristo, muchos se bautizaban, tanto hombres como mujeres. Así que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Yo anhelo, oro y tengo mucha expectativa de lo que el Señor va a hacer con nosotros dentro de ya este tiempo, pero en un futuro. El impactar
que nos use para impactar personas, ¿verdad? Que quizá piensan que no caben dentro de una iglesia, ¿verdad? Que esas iglesias que dicen fuimos a una comunidad y se sorprendían en esa comunidad porque nosotros que llevábamos la misión, yo iba en el grupo misionero, iba con mi mamá, iba con mi esposa y se sorprendían porque ellas usaban pantalón, porque tenían un evangelio, un mal evangelio, ¿verdad? Tenían un evangelio con mala doctrina, ¿verdad? Y entonces eso necesitamos, ¿verdad? Poder llevar el verdadero evangelio por donde quiera que vayamos, ¿verdad? Entonces eso fue en Samaria, la misión hasta lo último en la tierra. Hechos capítulo 10 sucede algo rapidito, ya voy a, vamos compresionando más. Sucede algo entre Pedro y Cornelio, ¿verdad? Este Cornelio era un centurión. Era alguien que tenía influencia, era un romano, tenía influencia dentro del imperio romano, ¿verdad? Y entonces, este Cornelio, aquí vamos a leer Hechos 10, pero a partir del versículo 28, porque antes, si, de hecho, una buena recomendación para toda escuela misionera, y sería una buena tarea, se la repito nuevamente, leamos Hechos desde el capítulo 1 hasta el 28, vamos a entender muchísimo más de lo que estamos platicando acá, ¿verdad? Así que les aconsejo a todos leer este libro. Pero en la primera parte de Hechos 10 se ve que Pedro ya era lleno del Espíritu Santo, pero todavía hacía de menos a los gentiles, ¿verdad? De hecho, los judíos, ya Pedro era un cristiano, ¿verdad? Pero todavía tenía algunas áreas judías en su corazón porque miraba mal a los gentiles, ¿verdad? Los judíos a los gentiles les decían perros, como un despectivo, ¿verdad? Entonces, resulta ser que en Hechos 10 narra que Pedro sube en un momento dado a su azotea a orar y por ahí entra en una especie de éxtasis espiritual y va descendiendo una especie de sábana del cielo, una visión, y el Señor le dice, Pedro, mata y come. Pero cuando él vio los animales, eran animales impuros, es decir, que a un judío ver un cerdo es impuro. O sea, un judío no come cerdo. Pedro ya era cristiano, pero todavía tenía algunas doctrinas judías dentro de él, porque dice el Señor, yo jamás he comido algo impuro. Hasta 3 veces le tiene que decir el Señor, Señor, Pedro, mata y come. El Señor y Pedro decían, no, yo no voy a comer algo impuro. Entonces el Señor le tiene que decir a Pedro, no llames impuro lo que yo he santificado. Es decir, que hay un nuevo tiempo. Y entonces el Señor utilizó esta analogía, esta visión que tuvo Pedro para que Pedro entendiera que el Evangelio se estaba abriendo para aquellos que Pedro consideraba impuros, como lo eran los gentiles. Entonces, el Señor le da en la visión que alguien iba a llegar por él a tocarlo y que tenía que ir a predicar a la casa de unos gentiles, ¿verdad? Y lo mismo pasó con Cornelio. Él estaba orando y en su momento de oración le dijo que tenían que ir a llamar a Pedro para que Pedro llegara a predicar a su casa. Y entonces ahora sí, Pedro llegó siendo fiel a la instrucción del Señor. Y en el versículo 28, ya Pedro en la casa de Cornelio les dice, Pedro les dijo, ustedes saben que va en contra de nuestras leyes, que un hombre judío se relacione que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa. Pero ojo que Pedro ya estaba saliendo del judaísmo, pero todavía tenía esas cosas judías dentro de él. Es algo bien interesante esto. Da para muchas aplicaciones. Y dentro de ellas, solo voy a abrir un paréntesis, por favor. Veamos a la gente, tratemos de ver a la gente bajo la perspectiva de la gracia. No condenemos a alguien por quién es, ni cómo luce, ¿verdad? Ah, no, él no. ¿Por qué no? Porque está tatuado. Eh, Hermanos, tratemos de ver al Señor bajo el filtro de la gracia. Cuando entendamos
la perspectiva de cómo Dios mira a las personas, vamos a ser buenos misioneros. Porque si no, vamos a ir a hacer la misión. Nos tocó con mi esposa salir. Todo el año pasado anduvimos en la calle y le decía yo, aún en mi pareja misionera era mi hija y por ahí mirábamos prostitutas. Y le decía a mi esposa, bueno, vayan pues, vayan allá. Alguien dirá, no, a ellas no, porque son impuras. No, es que el evangelio es para ellas. El evangelio es poder de Dios. El evangelio lo veíamos hace unos momentos en Jerusalén. Debemos de llevar una palabra de esperanza y no podemos condenar a nadie. Podríamos recibir la misma respuesta de Dios que la misma respuesta que Dios le dio a Pedro. No llames impuro algo que yo he santificado. No podemos hacer de menos a nadie. No es que ese hombre usa aretes. Creo que hermanos, no, yo no estoy promoviendo que se pongan aretes o tatuajes o qué sé yo. Y lo que estoy promoviendo es que veamos a la gente con la gracia de Dios y no condenemos a nadie. Nadie ha sido condenado y nosotros no somos jueces de nadie. Nosotros solo somos remitentes del mensaje de esperanza, gente que replica el mensaje de la gracia, el mensaje del evangelio. Hay esperanza, hay salvación. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, ok, regreso a Hechos 10. Entonces dice, ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa, pero Dios me ha mostrado que ya no debo de pensar que alguien es inmundo e impuro. Por favor, esto me gustaría ponerlo en amarillo. Es más, hasta lo voy a poner en amarillo para que cuando se vaya eh, compartido se vea así en amarillo y resalte. Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Alguien de la audiencia puede hacerme favor de leer eso que está en amarillo. Pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Gracias, Ceci. Dios te bendiga. Hermanos, por favor, como misioneros, aprendámonos esto de memoria. Dios me ha mostrado que ya no debo de pensar que alguien es impuro o inmundo. Por favor, aprendámoslo de memoria y cuando veamos a alguien y le veamos sus pies de barro, acordémonos de dos cosas. Primero, que nosotros también tenemos pies de barro. Segundo, acordémonos de este pasaje. Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Seguro nos va a cambiar la perspectiva. Entonces dice, por eso, sin oponerme, vine aquí tan pronto como me llamaron. Ahora, díganme por qué me enviaron, por qué enviaron por mí. Entonces, entonces Cornelio le tiene que decir, le dice, mira, yo recibí una visión que tenías que venir a mi casa a predicar el evangelio. Entonces, ahora sí, el versículo 34. Entonces Pedro respondió, veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación, Él acepta a los que lo temen y hacen lo correcto. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es Señor de todo. El mensaje de la iglesia, pusimos aquí en cursivas, el mensaje de la iglesia debe de apuntar a Cristo. Él es la esencia de nuestro mensaje. Cristo dio su vida por todos. Cristo no dio su vida solo por algunos. Todos tienen acceso, todos están invitados a tener acceso, ¿verdad? Versículo 44. Mientras Pedro estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre los que escuchaban el mensaje. Esto es algo que provoca un mensaje cristocéntrico, dice acá. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también se había derramado sobre alguien gentil, sobre alguien que según nosotros no es digno del evangelio. Nos vamos a llevar sorpresas cuando miremos que el Espíritu Santo se derrama en alguien que nosotros consideramos indigno, ¿verdad?
Qué cosa más tremenda. Seguimos aprendiendo. Termino con este texto. Hechos 13:1 al 3, Reina Valera, hasta lo último de la tierra. Y este texto nos va a servir de punta de partida para los próximos temas, ¿verdad? Que vamos a poder estudiar la primera, segunda y tercera misión de la iglesia. La misión hasta lo último de la tierra. Comenzó en Jerusalén, vimos en Judea, vimos cómo llegó a Samaria, luego hasta lo último de la tierra. Hechos 13:1 al 3, Reina Valera. Bernabé y Saulo comienzan su primer mensaje misionero. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, y comienzan usualmente en la Biblia se le da mucha importancia. Digamos que el griego, una de las cosas lindas que tiene el griego es que se escribe de primero lo más importante. Por eso cuando uno lee la Biblia en griego no está como en español, sino que digamos que, les voy a poner un ejemplo. Yo puedo decir, yo amo a mi mamá. Pero si lo que yo estoy diciendo, lo más importante es amor, dentro del griego, en vez de decir yo amo a mi mamá, como el amo es lo más importante, lo ponen primero. Entonces en el griego se leería amo yo a mi mamá, ¿verdad? Porque lo que se le quiere dar más notoriedad es lo primero. Entonces, quien va primero usualmente era quien era más importante, ¿verdad? Entonces, había entonces en la iglesia que está en Antioquía profetas y maestros. Tenían más importancia los profetas que los maestros, pero más que esto, es que Bernabé era de entre los que se llamaron, era el más importante. Luego, en importancia estaba Simón, al que se le llamaba Níger, luego estaba Lucio, luego Manaén, el que se había criado junto con Herodes el Tetrarca, y por ahí, el menos importante, dijeron así como que el que estaba de último, y llamaron a Saulo. Qué cosa más tremenda. Fue llamado el último en importancia y trascendió de una manera extraordinaria. ¿Por qué? Pues, entre muchas cosas, fue el que se entregó totalmente, pero hay algo muy importante, y lo he dicho en más de alguna vez, sobre todo cuando presidía formación ministerial en tiempo pasado, y es porque Saulo estaba más capacitado que Manaén, que Lucio, que Simón, que Bernabé. Él estuvo comiendo a los pies de Gamaliel, siendo instruido, tenía mucha capacitación. Por eso es que es importante que estemos acá siendo capacitados, porque esto va a marcar qué tanta trascendencia vamos a tener, ¿verdad? Y entonces, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártenme a dos, quiero a Bernabé y quiero a Saulo. Escuchen lo que les voy a decir, llámenme a Bernabé, al que ustedes consideran más importante, y llámenme a Saulo, al que yo considero más importante. Qué lindo. El menos en importancia para los hombres era el más en importancia para el Señor, ¿verdad? Apártenme a Bernabé y a Saulo para la hora que los ha llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y aquí comenzó la primera misión de la iglesia cristiana. Lo dejo acá porque esto trata el próximo tema. Así que este es algo importante. Este debe ser un tiempo en donde reflexionemos sobre cuál está siendo nuestro aporte para la expansión del evangelio verdadero, del verdadero evangelio en nuestra generación y en medio de la comunidad en donde hemos sido ubicados. Lo dejo hasta acá. Vamos a hacer una oración, ¿verdad? Y luego pues podemos abrir ahí los micrófonos, y si alguien quiere dar algún comentario, alguna palabra de despedida. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana del 21 de marzo, Señor, domingo, porque nos has hablado, Señor. Nos enseñas cómo fue la evolución de la misión en el primer siglo, papá, y anhelamos ser misioneros, Señor, en este tiempo, poder recuperar muchas obras que quizá la iglesia ha perdido, Señor. Seguimos diciendo, heme aquí, síguenos instruyendo, ayúdanos a seguir meditando estos temas de tal manera que podamos aprender de qué se trata
la misión? ¿De qué se trata esa evolución dentro de la misión? Ayúdanos, papá, a poder, a que tú hagas mediante nosotros un impacto fuerte en nuestra Jerusalén, en nuestra familia. Danos gracias, Señor, por favor. Llénanos, Espíritu Santo, de ti, de tu palabra, de tal manera que podamos impactar a nuestra Jerusalén, a nuestra familia, a nuestra Judea, a nuestros alrededores, a nuestra Samaria, Señor, un poco más lejano y aún hasta lo último de la tierra, Señor. Guíanos tú, Padre, en el nombre de Jesús, para que podamos realizar las obras que tú has preparado de antemano. Nos humillamos y te damos la gloria a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén.